la Universidad de Guadalajara, le damos la más cordial bienvenida al doctor José María Murillo, que nos acompaña el día de hoy. El doctor Juan López viene un poquito retrasado, entonces vamos a comenzar y ya al final se unirá con nosotros. El doctor José María Martínez es especialista en dibujo y pintura arquitectónica, así como ilustración. Es profesor titular de dibujo y jefe del departamento en el Instituto Juan Ramón Jiménez en Madrid. En dicha preparatoria imparte las materias de dibujo técnico, dibujo artístico, imagen, expresión y comunicación, teoría del arte y fundamentos del arte. Su tesis doctoral es sobre Santiago Ramón y Cajal, el Premio Nobel de Medicina, que hizo algunas aportaciones de neurología, bueno, grandes aportaciones de neurología, e ilustraciones al respecto, ligando así a la ciencia con el arte. Entonces, bueno, sin más, vamos a ceder la palabra a nuestro invitado para que nos comparta el tema de hoy. Adelante. Muchas gracias, maestra Mónica. Voy a agradecer en primer lugar a la universidad, a la UDG de Arquitectura, por cederme este espacio para poder mostrar mi trabajo a lo largo de estos años. Agradecer al doctor Juan López García por este permiso y esta invitación a esta charla. A la maestra Gloria Tomás por cederme su espacio y su aula e incluirme en su curso de historia, que les agradezco muchísimo y es un placer volver a verla. Y bueno, y saludar a los alumnos y alumnas de esta maestría, que con mucho gusto pues voy a tener el placer de mostrarles mi trabajo, que espero que os sea interesante, ¿no? También agradecer a Zoe Murillo por los correos y las comunicaciones que ha tenido conmigo y, como no, a la maestra Mónica López por haber sido el vínculo de estas conferencias con la universidad. Y si os parece, ya doy paso a la presentación que he hecho. No sé si se va a poder ver en tamaño grande o en pequeño, porque la otra vez tuvimos un problema con internet. Voy a intentarlo y vamos a ver si podemos acceder a ello. A ver, no me acuerdo muy bien cómo era lo de la presentación con el PowerPoint. Era aquí. ¿Te acuerdas, Mónica, dónde era lo de la presentación? Sí, José María, en donde hay un cuadrito con una flechita hacia arriba, dice presentar ahora, y vas a seleccionar una ventana. Sí. Y luego tu presentación de PowerPoint. A ver, un momento, porque no lo ubico. Espera un momento. Voy a permitir. Es que no parece que me deje. A ver si puedo... Tal vez si le da en pantalla completa, le dé opción ya a que usted abra la presentación. No nos va a ver a nosotros, pero nosotros sí lo vamos a ver a usted. A ver si se está viendo ahora. Sí, ya viene. Ahora sí, ¿no? Lo que pasa es que no aparece la presentación, ¿no? No, ahí no va a ser porque ahí compartiste Ahora nada más hay que abrir la presentación. Ya se dejó de compartir. Así como le había hecho, nada más dele clic a abrir a su presentación en su escritorio y nosotros la vamos a ver, así como usted la va a estar viendo. A ver, voy a probar otra vez porque es que estoy con el Mac, que no era el mismo que el otro. Y, es otra computadora, ¿verdad? Ese es el problema, sí, que es otra computadora y entonces tengo otra historia aquí que solucionar. A ver, un momento. Sí, pero ahí por donde ibas bien. Voy a permitir y voy a abrirla directamente desde el ordenador. Aquí, que va a ser lo mejor. Sí, ahí viene. Ajá, muy bien. ¿Así se ve bien? Y nosotros ya la vemos y le pones a modo de presentación. Sí, eso es lo que voy a hacer aquí. Completa. Y yo creo que ahí, a ver si tenemos... Si no pasa la imagen, me lo comentan porque a veces se queda como bloqueado. Bueno, comienzo la metodología gráfica para la representación de los elementos arquitectónicos. Bueno, voy a mostrarles, como les he comentado a las alumnas y a los alumnos, mi trabajo en lo que es la ilustración de varias publicaciones que he realizado a lo largo de estos años y tienen que ver con el tema de la arquitectura.
Entonces, para mí, ¿se ve la siguiente imagen? ¿Se está viendo? Sí. Vale. El dibujo, diríamos, ha estado vinculado estrechamente con la arquitectura como apoyo del texto. Tenemos autores como Lamontista Alberti, Serlio, Vitruvio, Vignola, Palladio o Viollet-le-Duc, entre otros. Diríamos que estos son algunos de los autores, hay muchos. Yo, de hecho, hice un estudio que tengo sobre la representación de la arquitectura a lo largo de la historia en los tratados, y hay bastantes tratadistas, no solamente italianos, franceses, españoles y algún alemán, que realizan ilustraciones sobre arquitectura para apoyar el texto de sus tratados. Entonces, para mí, creo que en la arquitectura es muy importante el tema del dibujo, y vamos a ver ahora un poco el trabajo que nosotros hemos realizado. El primer libro que nosotros hicimos en el 2008, que sigue vigente y sigue bastante actualizado, fue este Diccionario Visual de Arquitectura, y nuestro método de trabajo principalmente fue mostrar lo que es el término, con la parte, diríamos, del texto que lo define, y aparte la parte gráfica, la parte de dibujo y la parte de imagen fotográfica. Quisimos hacer una especie como de casi unión entre la imagen fotográfica y el dibujo, que sirviesen ambos de apoyo. Es importante también luego la parte de dónde viene el término, la parte latina, la parte griega, o la parte árabe, de dónde proviene, y cómo se ha ido transformando a lo mejor ese término a lo largo de la parte lingüística, ¿no? Eso también era una parte importante que metimos en el libro. Y bueno, pues este libro pues, se fue desarrollando con términos de arquitectura, hicimos como un glosario, y bueno, aquí tratamos casi todas las partes del mundo. De hecho, hicimos muchos viajes, entre ellos, como no, tenemos aquí a México, a Veracruz, que tenemos aquí su baluarte, y más arquitectura de todo el mundo. El siguiente libro que hicimos fue el Diccionario Visual de Términos de Arte, y aquí también incluimos arquitectura, aunque también hay cosas de pintura, de escultura, etcétera, etcétera. Pues también creímos necesario añadir términos que en el otro libro no habían entrado, y diríamos como que los desarrollamos en este libro también. Y bueno, pues aquí hay unos ejemplos de esa parte del libro que fue un poco las hojas, cómo se desarrollan con las imágenes y los dibujos. El último libro que hemos realizado es La Guía Visual de Arquitectura en el Mundo Antiguo. Es el primer tomo, porque ahora estamos desarrollando la parte desde, digamos, la parte del paleocristiano hasta el gótico. Es la parte que estamos haciendo ahora. De hecho, algunos dibujos que vais a ver ahora forman parte del libro que va a salir de aquí a un año y pico, porque tengo que decir que los libros es una labor ingente, lleva mucho trabajo. Vosotros, como alumnos o alumnas, no sé si alguna vez habéis realizado una publicación, pero si algún día decidís llevar a cabo una publicación, tened en cuenta que esto es como una carrera de fondo. O sea, es mucho trabajo, son años de dibujar, de investigar, y requiere bastante constancia. Entonces, bueno, este es el libro que salió. Hicimos un estudio muy exhaustivo de todos los términos de cada época, tanto desde la prehistoria, Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, y fue una labor, pues, el libro fundamentalmente lleva casi 1000 y pico dibujos en su contenido, todos hechos, la mayoría por mí. Esto es un poco un esquema digamos, de mi parte de investigación, es decir, la parte en la que yo trabajo, que es un poco la parte histórica, que a la hora de desarrollar un término arquitectónico tenemos que tener en cuenta. Y esto es un poco mi bagaje de trabajo, que yo os lo muestro a vosotros, ¿no? Diríamos que una parte importante a la hora de dibujar un término es investigar y ver qué imágenes existentes hay de ese término. Es decir, ver los libros antiguos, ver a tratadistas, ver libros, diríamos, pues, contemporáneos, y ver qué se ha hecho, o sea, qué
cómo se ha representado ese término, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros para mejorarlo? Yo siempre hablo de mejorar o de intentar, diríamos, que el lector lo entienda mejor, ¿no? Por otro lado, tenemos los restos arqueológicos. Es muy importante, y siempre lo he dicho, visitarlos. Ir a los centros de arqueología si se puede, viajar y tomar anotaciones al respecto, dibujar sobre el terreno y entender cómo es el resto arqueológico. Es mucho más, diríamos, uno dibuja mejor un término cuando lo ve in situ, cuando lo tiene delante. No es igual cuando lo tienes que dibujar un poco casi con dibujos, con planos, etcétera, etcétera, se entiende menos. Quizá ir a las ruinas es importante. Luego, otro aspecto importante son los modelos o maquetas existentes. Es decir, hay edificaciones que no existen. Por ejemplo, el templo de Salomón que tienen aquí delante, este de aquí, pues no existe. Hay algunos dibujos, hay incluso teorías de cómo era ese templo, pero sí es verdad que hay unas maquetas que nos ayudan a entender cómo algunos tratadistas, digamos, analizaron el edificio, ¿no? Y a nosotros nos sirve para dibujarlo. O bien una bóveda, por ejemplo. En este caso, una maqueta nos ayuda a ver cómo son los nervios, cómo son las uniones y, bueno, si tenemos oportunidad de ir a una iglesia en ruinas, pues podemos verlo perfectamente, pero si no es el caso, por medio de maquetas podemos entender cómo funciona, ¿no? Luego, otra parte importante que me sirvió a mí mucho para hacer los dibujos fue utilizar Google Earth. Google Earth es una herramienta que no en todos los casos, pero sí en muchos edificios y muchas construcciones, nos deja verlos espacialmente con el ordenador y nos deja visitarlos. Luego vamos a hacer una prueba para que lo vean de cómo se puede visitar la Alhambra y la información que obtenemos con Google Earth es prácticamente como una visita guiada. O sea, es una maravilla. Y a la hora de hacer un dibujo es muy fiel porque realmente es una vista aérea que uno va haciendo una localización bastante buena de la construcción. Bueno, esto es una parte obvia que ya como estudiantes de arquitectura que son ustedes, pues entienden que el dibujo tiene una representación, es la proyección ortogonal, y que de ella nos basamos para hacer la representación de las imágenes gráficas de los elementos. El alzado, la planta, el perfil o la sección, que nos pueden ser muy útiles a la hora de representar cualquier construcción. Por otro lado, tenemos las perspectivas. Cualquier perspectiva nos sirve para representar los edificios o los elementos. En este caso, aquí yo he puesto varios ejemplos, como por ejemplo la caballera, la perspectiva isométrica, en este caso de una atarazana, que es un edificio que se utilizaba para hacer barcos, o sea, para construirlos o para repararlos. Era una construcción medieval y la perspectiva isométrica nos permite hacer una imagen, digamos, de una reconstrucción lo más fiel posible y nos permite meternos dentro con una sección, ¿no? Y de cómo es por dentro, ¿no? Luego tenemos una perspectiva cónica oblicua, luego una perspectiva cónica central que nos deja ver el espacio con mayor dimensión de cómo es a lo mejor un atrio romano, o una perspectiva aérea con 3 puntos de fuga. Es decir, tenemos muchas opciones para representar un tipo de dibujo que tenemos que saber cuál es la más adecuada, que es un poco lo que como dibujante tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer cualquier dibujo, ¿no? Aquí es el primer ejemplo que os quiero poner. Este es un tetrapilon de arco cuadrifonte que está en Cáceres, en España. Y bueno, pues yo a la hora de dibujar este arco, pues me fui a las fuentes, lo que os he comentado antes. Miré las fotografías que hay en internet. Evidentemente, este monumento al estar en España podía ir a visitarlo. En este caso no es el caso, porque muchas veces no se tiene tiempo para visitar todos los monumentos, ya quisiera yo tener esa disposición.
Pero bueno, uno por Google puede encontrar fotos del monumento y puede encontrar incluso dibujos de otras personas en tratados o en planos o cómo otra persona ha interpretado ese monumento, ¿no? Cómo era ese monumento. Porque aquí, si os dais cuenta, falta toda la parte de arriba del edificio, ¿no? ¿Mi aportación cuál fue? Bueno, pues yo pensé, para que se vean mejor las 4 entradas de este arco, que era un arco que solía estar como cruce de caminos en una ciudad o en un sitio digamos, de caminos importantes, romanos, pues me pareció muy importante que se viesen las 4 entradas. No todo el mundo es capaz de leer un plano, sobre todo si este libro es de divulgación al público en general. Entonces me pareció muy interesante mostrar el arco desde abajo y que se viesen que tenían 4 entradas y que casi se pudiese ver la bóveda. Entonces, bueno, pues esta fue mi aportación, el dibujo que hay a la derecha, el grande, tomando como referencia toda la información que tenía yo de otros dibujos y del edificio en sí. Por otro lado, tenemos las secciones, otro tipo de dibujo, aparte de las perspectivas, que nos sirven para entender cómo es el edificio por dentro. Es como meternos dentro y casi navegar por él, ¿no? Dejando parte de la fachada. Por ejemplo, en este tolos, el griego, mi intención fue dejar la mitad del edificio externa del exterior, que le entendiésemos, que el lector pudiese ver cómo es por fuera, el cascarón, pero que también viese cómo es por dentro, con toda la parte de la articulación de la cubierta, con las columnas y con la bóveda que tiene interna. Bueno, pues era una forma de representarlo que me parecía bastante didáctica, ¿no? Otra forma de representar una basílica, pues para que se vea toda la parte de los ambones y toda la parte interna de las capillas, bueno, del altar, pues diríamos que es hacer una sección al cuarto más o menos y que se vea parte de la basílica, ¿no? Por ejemplo, esto en el libro de arte, que era un esgrafiado, bueno, pues un esgrafiado, aquí lo que... ¿Perdón? No sé si se me oye. Sí, José María, se escucha perfecto. Vale, a lo mejor ahorita alguien se le dio el micrófono, pero les pedimos porfis, compañeros, que todos apaguen el micrófono. Gracias. Nada. Pues el esgrafiado perfectamente, lo que aquí, en este caso, lo que yo quise representar eran todas las capas para poder hacer el dibujo, este dibujo que se suele dar bastante en arquitectura española, diríamos que es a base de varios morteros, un mortero oscuro, diríamos que hay al fondo, y sobre ese mortero hay varias capas más finas que se superponen, y luego al quitar el mortero húmedo de la capa de adelante, sale del fondo y crea un volumen. Bueno, era una forma de representar cómo el fondo sirve para hacer luego el dibujo de la fachada. Era una forma de representarlo. Y luego, por ejemplo, esta sección longitudinal del Palacio Espada es una anamorfosis, y aquí lo que quisimos mostrar, no solamente en el alzado y en la planta, de cómo esta imagen de la escultura, que tiene un tamaño a la altura de la persona, digamos de metro 10, metro 15, esta figura se ve muy grande, a tamaño grande, al fondo, en cuanto se deforma la bóveda y se hace cada vez más pequeña. Entonces, el efecto visual que da es de una imagen de una escultura normal, pero en realidad es muy pequeña, ¿no? Y entonces, bueno, quisimos representarlo de esta forma. Perdonad por esta imagen que ha salido pixelada, que no me había dado cuenta. Esto, por ejemplo, es una sección de un pilono, y aquí lo que quisimos mostrar es tanto el pilono, diríamos, egipcio, de cómo se ven toda la decoración, que aquí la verdad que está pixelado, perdonad, y no se ve muy bien, pero se veía perfectamente, y cómo es el interior del pilono, como en este caso, en esta imagen de aquí, que se ve perfectamente la escalera, el interior que tenía y la parte exterior. Vamos a ir, por ejemplo, a lo que es tipos de secciones. Yo lo llamo, en este caso, una sección parcial. En este caso, un momento.
En este caso es el Camerín de la Virgen, y nosotros cuando vemos un Camerín de la Virgen en una iglesia, lo que vemos es prácticamente una urna con una Virgen, diríamos con un altar, pero no vemos nada más. O sea, el público en general no ve nada más. Pero el camerín es mucho más que eso. ¿Qué es un camerín? Es una especie de espacio que guarda los vestigios alhajas de la Virgen, ¿no? De la imagen. Y es un espacio donde además se circula por detrás y donde diríamos que algunos son espacios muy grandes. Y realmente, pues yo lo que quise hacer aquí es representar ese espacio, digamos, detrás del altar. Como hay una zona donde diríamos que el público no suele visitar, pero que existe, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una forma de representarlo y que, bueno, pues que se entendiera mejor. En este caso, con el transparente también quise hacer lo mismo. ¿Qué es un transparente? Bueno, un transparente es un hueco hecho en un vano de la fachada que deja pasar la luz y que ilumina la imagen, ¿no? Que ilumina de forma natural. La forma de hacerlo fue hacer una rotura en la fachada y hacer el efecto de la luz. El efecto de la luz que pasa por aquí e ilumina la imagen, ¿no? Y la iglesia queda más oscura en el interior. Bueno, pues es una forma de mostrarlo. No es fácil porque aquí, en este caso, lo que hay que mostrar es el dentro y el afuera. Y claro, si mostramos solamente el dentro, pues no queda explicado cómo la luz pasa, rebota y pasa por una vidriera y diríamos como que refleja la luz sobre la imagen, ¿no? Entonces, bueno, pues esta fue mi aportación. Esto también es una sección parcial o una rotura parcial. En este caso, diríamos, me encargaron dibujar una celda de un monasterio. Entonces, se me ocurrió hacer un claustro y dentro de ese claustro, pues hacer lo que es el habitáculo, la habitación sencilla de una habitación de un monje. Bueno, esta no es tan sencilla porque tiene un cuadro maravilloso que le he puesto aquí, casi del Giotto, pero bueno, algunos tenían este lujo de tener una buena obra, pero en realidad son imágenes muy sencillas con una celosía, que eso es importante ponérselo en la celda y que se entienda que son espacios muy sencillos, ¿no? Con una cama, una mesilla y con un reclinatorio para rezar. Y bueno, y la rotura que realmente pues hace ver, nos deja meternos dentro, ¿no? Esto mismo, esto es una idealización, que esto es importante para conocer cómo son las bodegas, era representar una bodega, ¿no? Una bodega. En este caso, lo que se hizo fue hacer una imagen de lo que son las bodegas. En este caso, son bodegas de una zona de España que yo he visitado alguna vez y son bodegas cueva. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es algo que tenía yo en la cabeza, en mente, que ya había conocido. Entonces lo que hice fue representar el espacio con las rocas, los túmulos de tierra y hacer unas secciones con la bóveda donde se viesen las tinajas. Tanto la parte de arriba de los túmulos externos como de la parte de abajo de la tierra, porque también se aprovecha tanto lo de la montaña como lo del interior del suelo, ¿no? Para que guarde el frescor del vino. Sobre todo en lugares de España como La Mancha, que hace mucho calor en verano y necesitan conservar el vino y con frío. Y entonces lo que son las cuevas es la mejor opción para poder conservar estos alimentos. Por otro lado, tenemos las secciones parciales de un terreno. Esto es un ejemplo, esta parte de aquí, digamos que son enterramientos, ¿vale? Son enterramientos paleocristianos y quisimos hacer una especie como de compendio de todos los enterramientos que podían existir a lo largo de esta época, ¿no? Por aquí se accede a la catacumba, que hay una especie como de pequeña ermita o iglesia, y ese acceso lo que hice fue horadar, cortar el dibujo prácticamente, hacer como una especie como de huecos donde se viesen los diferentes tipos de tumbas.
El otro día expliqué a los alumnos de primero que estos datos que conseguimos de todos los tipos de enterramiento fue gracias a unos vídeos que vimos por internet de un italiano, de un cura italiano, que es historiador y que nos contaba en ese vídeo los diferentes tipos de tumbas que había en las catacumbas, y eran vídeos reales, o sea, con visita real, y a través de esos vídeos pues yo hice esta recreación. Es una recreación inventada por mí, pero lo que se pretende es que el estudiante o la persona que lea el libro quiera entender, que sepa que hay todo este tipo de tumbas, que puede haber un lóculo, un cubículo, una cripta, un arcosóleo, un tegurium, una teglata a un agua, una teglata a 2 aguas, una teglata a 3 aguas, es decir, los nichos, un columbario, todo esto pues es a base de reflexionar cómo son y cómo lo puedo ubicar. Entonces, bueno, pues a partir de ahí pues creamos una serie de diferentes tipos de tumbas y a partir de ahí pues creamos como un glosario en un solo dibujo. Y luego el tipo a la hora digamos, de nombrar los elementos, puede ser de forma numérica, como en este caso, o con flechas. Eso ya es una opción que tiene que tomar la persona que vaya a hacer el dibujo, tiene que pensar cómo lo quiere mostrar, ¿no? Luego aquí hay un tipo de dibujo que lo que muestra es una imagen general, pero a la vez queremos mostrar un detalle. Entonces, con una especie de globo, pues a mí me parecía muy interesante mostrar todo este camino de esfinges que hay en esta avenida, digamos, en Dasur. Y me parecía muy interesante mostrarlo porque quizá te dé una idea de cómo son estas columnas. Sí, y el dibujo tiene que ser muy grande para que lo puedas ver. Entonces, esto es como una lupa que te muestra una zona. Igual que este dibujo de la capilla. También te muestra una zona en concreto y te lo agranda para que lo puedas entender, ¿no? En esta planta. O este de aquí, por ejemplo, el templo de Zeus, pues este dibujo que es así la imagen tal y como ha quedado en las ruinas, pues esta especie como de atlante, que solo quedan las piedras porque este templo desapareció, pero quedan atlantes, digamos, restos. Pues bueno, pues esto es un poco la forma que tiene el atlante que tenía y que se ve de forma aumentada. Luego, por ejemplo, en el Pont du Gard, que es muy recomendable visitar si tenéis ocasión de ir a Francia, este acueducto romano, bueno, pues aquí pusimos un poco la zona de acceso, también la ampliamos para que se entendiese cómo era la zona donde iba el agua y cómo era esta parte de aquí. O a lo mejor en el arco, pues representar unas dovelas pues a mayor tamaño para que se vean un poco las uniones. Es una forma de mostrar los dibujos, ¿no? O en este caso, este es un dibujo que realicé en la cámara funeraria de Keops. Es un dibujo muy grande, este es doble carta, esta imagen de aquí es doble carta. Y aquí, este dibujo, os voy a contar un poco de la historia porque empecé con esta parte de aquí, que fue la parte que quería dibujar, que me encargaron dibujar los coordinadores del libro, pero yo me animé y acabé dibujando toda la pirámide. O sea, un doble carta acabó pues casi como 15 doble cartas el dibujo. O sea, fue una locura de esas que a uno le dan, que de vez en cuando tengo alguna. Y entonces hice este trozo de dibujo, corresponde a esta parte de la pirámide del dibujo que realicé. Y bueno, pues aquí se ve el detalle de dónde está situado, ¿no? Y para que veáis un poco la tecnología, el uso de la tecnología, que vosotros estáis muy ligados ya a ella, con el Photoshop y con todos los medios, bueno, pues yo este dibujo lo escaneé, la imagen, diríamos, hice una máscara de la imagen para que quedase menos oscura, para destacar esta parte de la cámara. Y aquí, por ejemplo, este mismo dibujo, digamos que se enmascaró la parte de aquí para destacar esta zona de aquí, que era, digamos, donde está el rastrillo, ¿no?
al instrumento que servía para bloquear la entrada de la tumba, ¿no? Bueno, pues esta parte que dibujé, donde estaban todos los bloques de madera y donde estaban todos los bloques de piedra, pues bueno, aquí se puede ver perfectamente y hace entendible el dibujo de aquí. Bueno, esto es otro dibujo de una sección transversal de un terreno, de un hipogeo, y esto es un dibujo hecho a mano, pero llevado a Photoshop. ¿Y por qué digo llevado a Photoshop? Porque las imágenes a color que hay aquí, que podéis ver, son imágenes reales de una tumba egipcia que, bueno, pues que yo lo puse después para hacerlo más veraz, el dibujo con más color y que tuviese más ese aspecto de la pintura que suelen tener las tumbas egipcias, ¿no? Y aparte de eso le di un color plano a esta zona para que se viese que estaba dentro del interior del terreno, ¿no? Que la sección, o sea, que esto estaba debajo de tierra, ¿no? Bueno, pues una forma de utilizar el dibujo con las nuevas tecnologías. Todo lo que es el color fue realizado con Photoshop. Además se puede ver incluso vosotros que lo domináis, se puede ver perfectamente el acabado, que es muy plano y muy de Photoshop, ¿no? Bueno, este, por ejemplo, es una curia. Este no es un dibujo mío. Esto es una investigación que tuve que hacer para dibujar yo la curia, que está ahí en el Foro Romano. Y a través de lo que hay y de lo que yo investigué de cómo se ha interpretado, cómo era la curia, pues realizamos este dibujo. Este dibujo se hizo una sonométrica y a partir de ahí se hizo un dibujo. Aquí ya no está dibujado con Photoshop, está dibujado con lápiz de color. Para que veáis un poco que también no hay que utilizar siempre el Photoshop. O sea, se puede utilizar también las técnicas clásicas para hacer un acabado tipo mármol y para dar un toque mucho más artístico al dibujo. Y también, bueno, pues y darle el aspecto de cómo era el espacio, ¿no? Y de esa forma ser más fiel a la investigación que teníamos aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Es romper el edificio y mostrarlo cómo es por dentro. También las secciones nos sirven para mostrar cómo son los edificios, cómo son por fuera y por debajo. Si nosotros vamos a ver una tumba etrusca, si tenéis la oportunidad de ir a Italia, norte de Italia, y visitar, que además ahora está muy de moda lo etrusco, se hacen muchas exposiciones sobre los etruscos, pues merece la pena ir a ver las tumbas etruscas porque son maravillosas, son muy enigmáticas y curiosamente son túmulos que prácticamente están bajo tierra, digamos que cubren totalmente el terreno, cubre la tumba, pero lleva unas escaleras hacia abajo donde está la parte funeraria, ¿no? Bueno, pues la forma de representarlo fue creando esta especie como de escalinata que baja y esta zona es la zona bajo tierra, ¿no? Y esta es la parte de la cámara, una cámara funeraria. O, por ejemplo, este dolmen de falsa cúpula, pues lo mismo, crear la parte de fuera y con un tipo de grafismo hacer que se vea que esta es la parte interior, la parte bajo tierra. Por ejemplo, en este tipo de trabajos también pues hacer cómo represento yo una tumba, por ejemplo, y cómo va la bóveda y cómo hay diferentes partes de la tumba, o sea, cómo la tumba, el sarcófago lleva diferentes capas, ¿no? Bueno, es una forma de mostrarlo, porque en realidad de alguna forma tenemos que ver que hay varias capas y bueno, pues yo hice varias secciones, prácticamente una sección al cuarto. Esto, por ejemplo, es el Arapacis y también es otra sección que nos ayuda a entender cómo es por dentro, cómo está el altar. Si yo esta parte la cerrase por aquí, con todo el adorno que tiene de los candelieri y todas las figuras que tiene aquí, todas las esculturas, pues no vería el altar prácticamente. Tendría que hacer un dibujo muy desde arriba y si lo hago desde arriba perdería todo el detalle que tiene el altar de decoración. Entonces se me ocurrió hacer esta línea transparente que diríamos que delimita la puerta de acceso, pero rompiendo una zona que realmente, bueno, ya teniendo esto y teniendo esto, pues me da una idea de cómo es por dentro, ¿no? Y luego está la planta, que también nos ayuda bastante a entenderlo, ¿no? Esto es, por ejemplo, otro ejemplo de un kiosco. El kiosco es un elemento procesional egipcio
Y aquí, por ejemplo, es un tipo de kiosco donde se pasa de delante a atrás, o sea, se pasa por aquí con la procesión, con el sarcófago, pasa por esta zona. Y aquí era representar un kiosco que existe realmente. O sea, esos son dos tipos de dibujo. Desde el dibujo de cómo funciona el kiosco, la circulación que tiene, a el dibujo real, es un dibujo prácticamente de la ruina en sí, de cómo es el kiosco allí en Egipto, ¿no? Son dos formas de presentarlo. Por otro lado, tenemos otro tipo de vista o de imagen que se puede utilizar a la hora de representar una figura, que es el despiezo o perspectiva en explosión. Diríamos que este tetrapilon, si yo no lo subo para arriba, o sea, no lo extruyo, pues no consigo ver que esto tiene 4 entradas. Entonces, a mí se me ocurrió pensar, bueno, ¿cómo mejor representarlo? Pues subirlo hacia arriba, todo lo que es la parte de la cubierta, y de alguna forma que deje ver esta parte de aquí, la parte esta de la entrada de aquí, porque si yo lo bajo no lo voy a ver todo. O por el Voluterion por ejemplo, este edificio, pues lo mismo, es como romperlo, separarlo y dejar ver el interior, ¿no? Y también quitar algo del tejado. O sea, al final es ver cuál es el mejor lenguaje para poder entender el edificio. O este tipo de extrusión, ¿no? Tener la planta y dejar ver el atrio y ver el edificio cómo funciona con el impluvium, o sea, donde tienes aquí, donde cae la lluvia, digamos, de la villa, ¿no? O aquí, o esta terma, pues ver un poco cómo si quitamos el tejado podemos ver el edificio, ¿no? Eso es otra forma de representarlo. Bueno, esta es la cárcel mamertina. Esta es una investigación que hice yo sobre cómo dibujar esta cárcel, que es donde se supone que estuvo San Pedro, allí en Roma. Bueno, se supone no, realmente creo que está datado, ¿no? Y entonces estos son los diferentes niveles que tiene la cárcel y aquí era donde tenían al prisionero. O sea, la verdad es que era bastante siniestro porque eran varios niveles. Aquí hay un agujero donde debían tirarle la comida y aquí, bueno, pues tenían a las personas encerradas, ¿no? Aquí veis las diferentes alturas, son dibujos que encontré por internet. Está la iglesia y esto es lo que se conserva de la cárcel, ¿no? Mamertina. Entonces tuve que investigar. Aquí había una maqueta que me decía perfectamente los niveles que había. Aquí es la zona de la cárcel, la de San Pedro, y digamos que esto es ya la iglesia que se construyó encima, ¿no? Este es el acceso digamos, a toda la parte del interior de aquí. Y bueno, yo a través de esta maqueta, lo que os he hablado antes de las maquetas, el uso y todo el beneficio que nos pueden hacer, pues yo realicé un dibujo que que fuera lo más fiel posible a la información que yo estaba teniendo. Entonces hice este dibujo, que es un dibujo de aquí de los diferentes niveles, con la fachada, diríamos, esta fachada que la podemos casi pegar aquí, con la cubierta que la separé para ver el interior de la iglesia, y bueno, y aquí una escalera que baja un poco a lo que es el interior de la cárcel, y aquí el agujero, digamos que la parte donde está donde estaría la cárcel, ¿no? Y los diferentes agujeros que tiene, porque estos se comunican, ¿no? Y bueno, estos son detalles del dibujo para que veáis un poco el trazado que tengo. Les comenté a los alumnos que yo soy un admirador de Piranesi y siempre me ha gustado mucho el tipo de rayado que hace, de línea que hace, pero cada uno tiene su tipo de dibujo, no tienes por qué hacer un tipo de dibujo tan elaborado a lo mejor en muchos casos, ¿no? Puede ser un dibujo más suelto y eso ya depende de cada uno lo que quiera conseguir, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta es entender cómo son las piedras, cómo son la diferente textura que tiene una roca, una piedra lisa, eso a la hora de dibujar hay que diferenciarlo, porque si no el dibujo te queda todo igual y eso es lo que tenéis que tener muy claro, cómo valorar cada elemento, ¿no? Luego esto es lo de las vistas translúcidas que comentaba antes con el doctor Alcántara, que es un tema que siempre me ha gustado mucho, de dejar ver esa parte constructiva del elemento, ¿no? En este caso esta ménsula, que son canecillos, en este caso se llaman canecillos,
cómo sujeta la cubierta del tejado, ¿no? Y cómo toda esta longitud es la que nosotros no vemos, porque en realidad es más largo porque tiene que sujetar mucho peso, ¿no? O aquí la escalera, ¿no? Como en la escalera helicoidal, pues vamos viendo todo el funcionamiento técnico de cada peldaño, ¿no? O la parte geométrica, ¿no? La parte geométrica de los elementos es muy importante, en algunos casos dejarlo ver para entender cómo funciona, ¿no? Pero o en esta tracería, como la parte, toda la matemática, la geometría, es muy importante que muchas veces no nos paramos a verla. O vemos en sí la imagen, pero no somos capaces de analizarlo, ¿no? Visualmente. Y si lo aprendemos, pues vemos que tiene más belleza de lo externo que nosotros vemos, ¿no? Bueno, aquí hay una parte importante que quise hacer una especie de compendio. Dice, el carácter de la ilustración varía según sea la intención o bien el objetivo que se quiere mostrar. Es decir, por un lado, podemos recrear el elemento en su contexto histórico. Edificios desaparecidos o construcciones desaparecidas. Es decir, arquitecturas que no quedan rastros arqueológicos y solo queda constancia documental, dibujos, fotos, planos, etcétera, etcétera. Luego, podremos hacer un dibujo o tenemos que hacer un dibujo de un edificio existente cuyo uso ha cambiado, mostrando el origen para el que fueron concebidos. Es decir, hoy en día hay muchos edificios, y vosotros lo sabéis, que siendo edificios muy antiguos pasan a tener otra función. Entonces, cuando los visitamos no los entendemos. Entonces, por eso es muy importante mostrar en ese dibujo para qué eran utilizados. Por ejemplo, cuando os he mostrado la imagen de la Tarazana, del edificio para la reconstrucción de barcos, hoy en día es un museo que no es de barcos, es de arte moderno. Pero cuando tú visitas ese edificio, no concibes que ahí había barcos. Entonces, hay que mostrar un poco su uso, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, como arquitectos, pues también dar un guiño de para qué servía, ¿no? Por ejemplo, mostrar el elemento arquitectónico tal y como se encuentra en la actualidad. Simplemente es una descripción del objeto y es un dibujo tal cual del edificio. Es decir, no hay que mostrar nada más, sino es una ilustración, ¿no? Que realmente ahí no aportamos nada más la parte visual del edificio nada más, ¿no? Luego, en el punto 2, resaltar un detalle constructivo, realizando una representación visual más analítica en el que se apreciara la funcionalidad del elemento, como hemos visto ahora vamos a ver ahora con una gárgola, por ejemplo. Cómo funciona la gárgola, cómo discurre el agua, pues es importante mostrarlo. No solamente dibujar la gárgola desde arriba, o sea, desde abajo, cómo la vemos, sino qué uso tiene. Y perdón, se me ha ido por un momento. Vale. Luego, el sistema estructural o proyección ortogonal, por ejemplo, el tetrapilon. Es una forma un tipo de proyección ortogonal que podemos utilizar para mostrar un elemento. En este caso, la extrusión que hemos hecho antes del tetrapilon, que os he mostrado antes, que tiene 4 entradas, pues es una forma de mostrarlo. Dibujos en movimiento, que vamos a ver ahora, cómo el dibujo puede ser como una especie de imagen que te muestre la secuencia de una construcción, que lo vamos a ver. Y luego secciones de edificios que hemos visto ahora, o mostrar diferentes vistas que nos muestren un elemento a través de, o sea, que nos muestren un elemento, que lo vamos a ver al alzado, la planta, el perfil y una vista en perspectiva, o mostrar un conjunto de elementos a través de la realización de un espacio arquitectónico idealizado. Esto es realizar un dibujo hecho por nosotros sin que exista. Es decir, yo, por ejemplo, hice una catedral que me la inventé yo, pero con los conocimientos de cómo son los elementos de una catedral, para mostrarlo. O, por ejemplo, cuando habéis visto las catacumbas, las tumbas, es un dibujo inventado por mí, pero porque yo era la mejor manera de demostrar o mostrar todos los tipos de tumbas, ¿no? Y luego, por último, incorporar la geometría en el dibujo, que lo acabamos de ver ahora. A ver si puedo bajar ahora a la siguiente. Esto. Bueno, esto es un poco lo que os he comentado antes, ¿no? Edificaciones que han desaparecido, como este es el... Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que tengo todos los dibujos mostrados. Esto, por ejemplo, es la Tarazana. La Tarazana, este edificio existe en Valencia, actualmente es un museo de arte moderno,
en Valencia, pero en realidad su uso era para barcos. Y por eso tenía esta entrada tan grande, no estaba cerrada aquí y era totalmente abierta para poder meter grandes embarcaciones y poderlas reparar. Estaban cerca del mar, estos edificios, ¿vale? Por ejemplo, edificios que quedan vestigios. El Zigurat, quedan parte del Zigurat, pero no está completo toda la parte de arriba. Luego, de alguna forma, el dibujo se encarga de reconstruir lo que falta, ¿no? O imagen documental que muestra el objeto tal como es. Bueno, pues una basa, mostrar cómo es una basa, cómo es una capilla, no tiene más que mostrarlo, ¿no? O recrear un elemento como os he mostrado con lo de lo que son las cuevas, ¿no? Y ahora vamos a ver los desaparecidos. En este caso, por ejemplo, el Ninfeo de Gerasa, esto es una fuente que administraba mucha agua en Siria, en una ciudad romana, y bueno, pues como podéis ver, la investigación mía fue a partir de las ruinas y a partir de los planos y a partir de un documento de cómo era la parte de arriba, que ya no existe, bueno, pues yo realicé este dibujo para que se viese mejor la utilidad que tenía el agua con las fuentes, que aquí hay una de ellas, la veis aquí, un plato grande, donde aquí había unos mascarones que, digamos, distribuían el agua. Bueno, es una forma de querer mostrar el edificio y su uso, ¿no? Por ejemplo, esta es otra forma de mostrar cómo es ahora, esto es el Tesoro de Atreo en Micenas, en Grecia, que os recomiendo ir a visitarlo, es impresionante. Y ver cómo es de monumental el edificio y cómo era. La idea que nosotros quisimos hacer era mostrar cómo era. A través de cómo fuimos a un museo y vimos, en el Museo de Grecia, vimos la columna que flanqueaba, digamos, la puerta de entrada del túmulo, de la tumba. Este es el detalle de la columna, que yo fui luego recreando entera el fuste. Y a partir de ahí, este es el dibujo de la entrada. Hicimos la mitad de la puerta de cómo era la reconstrucción, de cómo era en su momento, y luego pusimos a un personaje para ver la dimensión, la escala del edificio, porque también es importante mostrar la escala del edificio, porque si no, un dibujo muchas veces, si no ponemos una escala determinada, pues la persona que lo ve no sabe cómo es si no lo ha visitado, no sabe la dimensión que tiene ni las piedras ni la puerta, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el Arsenal de Cartago, os comentaba, es una edificación que ya no existe, se conocen datos del Arsenal, era el más grande del mundo, los cartagineses tenían una flota tremenda, esto es una recreación virtual que alguien hizo, que encontré por internet, esto es otro dibujo que encontré por internet, y esta fue mi aportación, decir, bueno, pues voy a hacer aquí como un arsenal casi con atarazanas, con reparación de barcos y cómo esta circulación de los barcos favorecía la entrada y el espigón y el puerto protegía el arsenal. Por ejemplo, la barbacana. Ahora voy a hablar de la utilidad de Google Earth. Google Earth es una herramienta maravillosa que nos ayuda a entender cómo es el edificio, dónde está actualmente, y esto es una vista de Google Earth que alguien se entretuvo en hacer casi el 3D, la altura del castillo. La tarazana, diríamos que es una construcción que está por delante del castillo, que es defensiva, ¿vale? Y lo que quisimos hacer era mostrar la parte del término más oscuro y esto más le pusimos una máscara más clara, ¿no? Al dibujo. ¿Qué nos sirvió? Nos sirvió la imagen esta para poder dibujar el castillo tal y como es y mostrarlo en la realidad, la tarazana, pues, en su dimensión. Esto es la Alhambra, que si podéis es un viaje maravilloso. Esto es una joya que cuando vayáis a verla no deja a nadie indiferente y que tuvimos la suerte que no lo destruyeron cuando fue el asedio de los Reyes Católicos con los árabes que estaban ahí con el asedio. Tuvimos la suerte de que la reina, en contra de su marido, que quería destruirlo, dijo que no, que quería conservarlo y hoy en día lo tenemos, gracias a Dios. Entonces, bueno, pues esta edificación, esto está tomado desde Google Earth y gracias a eso a mí me sirvió para hacer el dibujo de todo el contorno
y de todo lo que es la parte defensiva que tenía toda la parte de la Alhambra, ¿vale? Desde la Alcazaba a los palacios, a la zona de aquí que había más edificaciones, ¿no? Quitamos el Palacio de Carlos V porque nos pareció que queríamos mostrar la Alhambra sin la intervención cristiana, diríamos, porque nos parecía que el término era Alcazaba y Palacio Nazarí. Entonces, bueno, pues esta parte la quitamos y nuestra aportación fue esta. Fue hacer el dibujo con el Google Earth a través de todo, de ese dibujo, de esa imagen que teníamos, hicimos todo la forma que tiene actualmente lo que es el perfil de la imagen, ¿no? Y esto es un detalle del dibujo con los jardines, con las fuentes, con el patio de los leones. Y luego estos dibujos también pueden servir, si nosotros ponemos alguna máscara de color, para determinar todos los espacios, cómo se llaman, y poner alguna imagen fotográfica que nos puede ilustrar de cómo es el sitio, ¿no? O sea que los dibujos siempre pueden ser muy útiles porque se pueden casi pueden servir para varias cosas, ¿no? Esto es otra parte de la Alhambra, que también lo hice con el Google Earth, y es otro dibujo de los palacios de Nazarí. Y bueno, pues incluso la fuente con el agua y con los jardines. Y aquí hice una rotura para que se viese esta parte de aquí, que es muy rica en detalles mocárabes que tienen los árabes. Y esto es un detalle del trazado. Es un trazado muy suelto, un rayado, y que vas trabajando. Incluso esto de aquí pues no lleva mucho detalle. Como podéis ver, son grafismos. Al final el dibujo, estos dibujos son muy grandes, son doble carta, algunos son tamaño más que doble carta. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se escanean y se quedan la ilustración en un libro pequeño, bueno, en una hoja en tamaño carta, pues realmente estos detalles se van perdiendo, ¿no? A veces se hace más pequeño y no se ve. Por ejemplo, en la naveta también utilizamos Google Earth para poder navegar y ver la forma que tenía. Esto es un poco lo que os he comentado antes, de dar la mayor información sobre un elemento. El alzado, la planta, el perfil y una perspectiva, que también ayuda a saber cómo es. A mí esto, el Google Earth, me sirvió no solamente para visualizarlo en su lugar original y el perímetro que tenía esta construcción megalítica, sino que es una tumba, pero sobre todo ver la forma que tenía, que además por eso se llama naveta, porque tiene forma de nave, pero ver la forma y poderlo representar bien en la planta y lo más fiel posible. Luego, por ejemplo, si tenemos que representar el Arco de Triunfo de Orange tal y como está hoy en día, es lo que os comentaba antes de representar un monumento en su estado original, ¿no? Bueno, pues lo que es muy importante es documentarse, y para eso es muy importante tirar de fotografías y hacer dibujos lo más fiel posible. En este caso, de estos son trofeos que colocaban en las partes de los arcos, los romanos, trofeos de guerra, y estos trofeos, que como veis aquí, están aquí, hacer el dibujo y luego traspasarlo a esta parte de aquí. Realmente es llevar este detalle, llevarlo aquí, y luego todos estos detalles, la parte esta de la guerra, de la lucha, o la parte esta de aquí también de otros trofeos, todo esto son dibujos hechos aparte que luego fueron llevados al dibujo. Es decir, se hacen a mayor detalle y luego se llevan aquí, que se puede llevar con Photoshop o se puede dibujar perfectamente. Esto, por ejemplo, es otro dibujo que también representa lo que es un espacio real. O sea, no tiene mayor sentido que simplemente mostrar cómo es una iglesia y lo que un tipo de púlpito, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un edificio que quisimos reconstruir también nosotros de forma inventada para mostrar los diferentes tipos de pintura mural que se establecían pompeyanos. Entonces, cogimos la Villa de los Misterios. Estos son dibujos real, es un dibujo que yo hice de los frescos de la Villa de los Misterios, y esos dibujos los hice aparte, pero luego esos dibujos lo que hice fue traspasarlos
en perspectiva con el Photoshop, fue traspasarlos a la perspectiva del edificio que construí, y así quedó al final. Lo que hice fue dibujar todo tipo de estilos pompeyanos, desde el arquitectónico, ornamental, ilusionista, etcétera, etcétera, y fui los puse cada uno en una sala. De tal manera que de esta forma la persona puede ver qué tipo de estilos había, diferentes tipos de pintura mural que había en Roma, en este caso en una villa romana. Luego, por ejemplo, cuando hemos hablado de hacer un dibujo inventado o reconstruido o, digamos, planteado por nosotros para mostrar todos los elementos posibles, a mí me encargaron dibujar un triforio, ¿no? Un triforio es esta parte, digamos, de la catedral, donde hay un andén, donde desde arriba tú puedes circular a lo largo de ella, ¿no? De la catedral. Es la parte superior. Algunas tienen ventanas, otros tienen solamente una especie como de barandilla, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo hice este dibujo y a partir de este dibujo pues dije, bueno, hice una quimera, hice un arbotante, etcétera, con unos pináculos, y dije, bueno, pues ya me animé y dije, pues bueno, ya que tengo esta parte, pues voy a seguir con la parte de la catedral porque es una pena. Ya me animé y dije, bueno, esto es doble carta, el dibujo que hemos visto anteriormente es doble carta, pues dije, bueno, pues voy a hacer otro dibujo al lado que muestre la parte de la nave de la catedral, ¿no? Y que se vea mejor el triforio con el andén. Pero como ya estaba muy animado, pues ya terminé haciendo toda la catedral. En este sentido, es un dibujo muy grande, que ya lo veréis ahora el tamaño, y lo más importante es que a partir de ahí fue querer reconstruir todos los posibles elementos que intervienen en una catedral, que lo veis aquí. Todos los posibles, es decir, a lo mejor puede haber alguno más, pero desde un claustro, desde el panda, que es digamos, la zona del pasillo del claustro, desde un arcosóleo, desde unas capillas, desde las naves laterales, desde lo que se dice una cripta, pues, intenté meter todo lo posible, todos los elementos de la nave de crucería para poder describir una catedral, ¿no? Esto es un dibujo que me llevó mucho tiempo, pero realmente luego es muy satisfactorio cuando acabas haciendo un dibujo en el que tú has podido expresar y mostrar al lector todos los posibles y meterte dentro de una catedral que es inventada, que esta no es ninguna catedral española, ni francesa, ni alemana, sino simplemente es una catedral. Entonces, bueno, pues desde un púlpito es conocer y querer mostrar, pues eso, una imagen que al final el dibujo tiene este tamaño. Aquí hay unos pies de unos compañeros y, como veis, son empalmes que luego fui escaneando con el escáner A3, tamaño doble carta, y fui empalmando los dibujos. Está hecho a tinta. Primero se hizo a lápiz y luego a tinta, y bueno, al final la reconstrucción pues quedó útil para poder meterla en el libro, que quedó a doble hoja, doble hoja abierto, para poderlo mostrar entero, ¿no? Esto es un poco dibujos que muestran el aspecto constructivo. Es a lo que me refería. Yo tuve la suerte de visitar en Francia, en Toulouse, una iglesia que tenía varios gárgolas, digamos, en el claustro, expuestas. Y sí que vi cómo estaban hechas, cómo el cantero había hecho esta forma para circular el agua y cómo el agua venía por aquí arriba y la expulsaba por la boca, ¿no? Realmente esto nosotros desde abajo, cuando vemos una gárgola desde la calle, no somos capaces de ver cómo funciona, a no ser que nos subamos a una cubierta de una catedral o a un edificio desde arriba y podemos verlo. Entonces ahí sí lo vemos. Si vamos a Milán, a la cubierta de Milán, o a una cubierta de una catedral en cualquier ciudad importante, pues ahí sí podemos ver las gárgolas y ver cómo funcionan, ¿no? Pero nosotros como dibujantes, pues yo lo que quise hacer fue aquí una especie como también de hueco donde circula el agua y donde también cae por aquí y los pulsa. Hice una especie de, esta me la inventé, fue una especie de gárgola con un señor con una cornucopia y que expulsaba ahí el agua, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la funcionalidad, mostrar el elemento
cómo funciona, no simplemente dibujar una gárgola, porque eso, si yo dibujo una gárgola desde abajo, pues no deja de ser una figura escultórica, pero no aporta mucho, ¿no? ¿Vale? Y luego dibujos que muestren el movimiento. Por ejemplo, en este caso, en este megalito, aquí hay varias teorías de cómo, digamos, cómo ponían las piedras, digamos, cómo las ponían, ¿no? Cómo las enterraban en la tierra, cómo quedaban vertical. Bueno, pues era a base de túmulos de tierra que iban moviendo la tierra hasta que con un ordenamiento en el suelo, y entonces en una forma de ponerlas vertical. O bien con un terreno inclinado y con palos de madera iban moviéndola con cuerdas y luego las dejaban caer, ¿no? Bueno, pues una forma de mostrar el movimiento de la ejecución, ¿no? Esto fue una idea que se me ocurrió a mí para mostrar cómo funciona la cámara de descarga de una pirámide. En primer lugar, es un túmulo de tierra que ponen aquí las primeras losas, luego aquí la siguiente, otro túmulo de tierra que viene aquí arriba y cae aquí abajo, la siguiente, y a partir de ahí ya la continuación. Y luego ya las piedras encima. Es decir, es una recreación de cómo se fue haciendo la cámara funeraria. Y aquí el sarcófago. O sea que, bueno, es una especie como de cronograma, a base de dibujos que se van repitiendo y van cambiando. Esto tiene su chiste, porque al final el dibujo en sí no son muchos dibujos. El Photoshop te ayuda a ir quitando y poniendo, haces un primer dibujo, pero a partir de ahí con el Photoshop tú vas quitando y poniendo y vas añadiendo, esto ya se va añadiendo con el Photoshop y vas dibujando sobre dibujos, ¿de acuerdo? Luego este dibujo es el mismo que este, pero digamos que esta parte es un escaneo de una parte añadida que has hecho del dibujo siguiente, es decir, vas modificándolo, ¿vale? Esto, por ejemplo, también es una linterna y es un dibujo que quise hacer, aquí ha salido un poquito pixelado, para que se viese el efecto de la linterna. ¿Cuál es? El efecto de la linterna es iluminar la iglesia. Y es como casi una imagen secuenciada de la luz, ¿no? De cómo se deja ver ahí la luz sobre la pechina, sobre el tramo de la iglesia, ¿no? O este es otro dibujo de movimiento, es decir, del proceso, ¿no? De cómo un sistema de cierre de piedras bloquea o encaja la estructura, en este caso con una madera. Hay una teoría que con una madera, desde la cámara de aquí abajo, rompían la piedra y caía, entonces ya quedaba la tumba totalmente cerrada, ¿no? Bueno, este es otro tipo de dibujo que quisimos meter nosotros en el libro, que apoya la imagen, digamos, fotográfica. Porque muchas veces la fotografía empasta mucho los elementos y quizá el dibujo ayuda más a ver cada uno de los elementos para su descripción, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una forma de mostrar el estado del color del edificio y los elementos, ¿no? O bien la parte geométrica que comentábamos antes, cómo es importante en el tipo de arcos mostrarla su construcción geométrica. O sea, y la parte, y aquí con dibujo técnico pusimos sobre la foto también la parte gráfica, ¿no? O aquí resaltamos con color naranja, o aquí de cómo funcionaba, por ejemplo, un arco poligonado, un arco mistilíneo, para que se viese un poco su funcionamiento, ¿no? Y cómo se puede dibujar, porque esto con el compás y con los instrumentos de dibujo lo podemos dibujar perfectamente. Aquí tenemos los centros, las tangencias y sabemos perfectamente dibujarlo. El proceso de elaboración del dibujo, pues importante. La medida del papel que vamos a utilizar y los materiales que vamos a utilizar. Yo voy a mostrar, por ejemplo, un par de ejemplos de cómo comienzo yo los dibujos. Esto lo encontré yo por ahí, porque muchas veces ya como se borran los dibujos, pues los paso a tinta, pues se pierde esta parte gráfica del lápiz, ¿no? Sí comentaros que principalmente los dibujos son a tinta, porque a la hora de hacer pasarlo a imprenta y de publicarlo, vimos nosotros que la calidad era mucho mejor y que quedaban mucho mejor los dibujos más definidos. Bueno, aquí tenéis un dibujo que hice de un túmulo romano,
que aquí está el sarcófago. Y vais a ver ahora el proceso gráfico, que era una isométrica, y esta es la parte de la elipse, que fui haciendo con el compás, todo el dibujo. Y de aquí, este dibujo ya estaba totalmente ya dibujado con todas las medidas para ir haciendo todas las elipses, porque como es una isométrica, pues, y además es un edificio circular, pues realmente requiere un dibujo técnico bastante preciso. Entonces, claro, pues lo que hice fue tirar de regla, de compás, y es un dibujo muy técnico, ¿no? Una vez terminada la parte técnica, pues ya hice la parte gráfica, la parte de la textura digamos, de la parte de la arena y la piedra, la parte del vegetal, y luego lo que es el rayado, el sombreado, que le da más volumen, y luego esto lo hice con Photoshop, que es la parte de la planta de aquí que no se dibujó, el corte al cuarto, y aquí el sarcófago, y bueno, es una forma de entender cómo era el túmulo romano este que tenía que dibujar. Y aquí un bucráneo, cómo era esta parte, porque esto sí me documenté de cómo era el edificio. Tuve que documentarme para saber cómo era, ¿no? Y mi aportación fue la siguiente. Bueno, esto es una parte técnica que metimos del dibujo, una planta y alzado, para que se viese cómo era el edificio, pero nos parecía también adecuado meter un dibujo en perspectiva para que se viera, ¿no? Por ejemplo, esto es otro dibujo que tenía que hacer de la Alhambra, no, de Córdoba, y entonces tuve que hacer un dibujo a lápiz, es un boceto, un estudio de cómo me iba a plantear esta parte del Mirab, ¿no? Con la venera, hay una venera aquí, es una concha, esta es la parte más importante, donde diríamos, se viene a orar, el arco polilobulado que hay aquí. Entonces, bueno, pues esto es un planteamiento primero que hice, que se quedó en un planteamiento porque a partir de ahí ya el dibujo final es este. Bueno, ha salido el dibujo muy empastado, en realidad tiene más grises, no es tan blanco, pero como podéis ver, aquí ya se ve la parte interna, la parte, el espacio este octogonal que hay dentro y toda la decoración que tiene esta parte, decoración árabe, y toda la arcada polilobulada que hay en este espacio. Bueno, pues esto es una parte, y aquí una capilla. Bueno, es una representación de una zona que teníamos que representar para hacer el minbar. Entonces, bueno, pues aquí tenéis. Bueno, este es un último dibujo que hice antes de verano, antes de irme, que es Santa Sofía. Este es otro dibujo que estamos haciendo para el nuevo libro y, evidentemente, aquí veis el tamaño que tiene el dibujo. Los dibujos, muchos son tamaño carta, tamaño doble carta, y aquí, cuando tengo ganas y fuerzas, pues me da por hacer cosas de este tipo. Entonces, me animo. Entonces, esto es un dibujo que hice de Santa Sofía y, sobre todo, luego diréis, ¿por qué el dibujo tan grande? A ver, el dibujo tan grande lo que sirve es sobre todo para los detalles, porque si tenemos que hacer esta parte de aquí, que es lo que queremos nosotros representar, que es una especie como de altar que ya se ha perdido, ya no existe como tal, pero queremos mostrarlo tal como era, pues evidentemente hace falta hacerlo grande. Porque si hacemos un dibujo muy pequeñito se pierden muchos detalles y luego es más difícil hacer el trabajo, ¿no? Esta es la parte de detalle que os decía. Entonces, claro, pues si yo esto lo hago en pequeñito, luego hacer toda la catedral es más complicado, ¿no? En la basílica, perdón, de Santa Sofía. Entonces, aquí tengo un vídeo que os voy a mostrar en el que me veis aquí dibujando y simplemente lo que os quiero decir, portaminas, lápices, reglas y una buena goma, como siempre digo, una Faber-Castell, una Staedtler, y que borre bien, evidentemente, porque también hay que corregir mucho, 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 y conviene que el papel aguante. ¿Qué tipo de papel? Pues yo utilizo un papel que tenga un gramaje bastante bueno y que aguante, o sea, un papel que sea de calidad y que tampoco sea muy absorbente, porque luego a la hora de pasar la tinta, pues evidentemente, pues tiene que ser un papel que no absorba mucho. Entonces ya el tipo de papel que utilicéis o el tipo de mina o de lápiz que utilicéis, eso ya cada uno, como digo yo, se va acostumbrando a un tipo de material. Pero es importante tener eso sí,
que el material sea bueno, o sea, que tengas una buena mina de lápiz, que sea una buena mina, una buena goma, que sea un buen soporte, que el papel sea bueno, porque si no, a la hora de trabajar, luego se nota mucho la calidad del dibujo. Incluso podemos tener problemas, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco el vídeo que os quería mostrar. Y bueno, pues al final el dibujo final, a ver un momento, el dibujo final es este, que aún no he acabado de pasar a tinta, lo tengo que pasar a tinta y veis el tamaño que tiene, lo voy a escanear, lo voy a montar y al final pues quedará el dibujo planteado para entenderlo, para ver la sección, para ver la parte esta de aquí del altar, que ya no existe, bueno, pues todo esto, esta parte. Y luego los minaretes que tiene Santa Sofía actualmente no los hemos puesto porque como queríamos mostrar la parte bizantina, o sea, cuando se construyó, pues hemos quitado todos los elementos que nos hemos documentado, los elementos que no estaban, que fueron añadidos posteriormente, porque como tuvo varias, Santa Sofía se tuvo que reforzar bastante con contrafuertes porque sufrió algún terremoto y había algún peligro de colapso, pues tuvieron que reforzarlo, entonces de ahí que hoy en día Santa Sofía tiene otro aspecto, que no es este es el que era, ¿de acuerdo? Esto es Santa Sofía, este es otro dibujo que dice Santa Sofía, pero ya cerrado, lo que es sin los minaretes y sin los contrafuertes, y bueno, pues veis la parte externa, ¿no? Y en el anterior lo que he querido representar es la parte interna. Vale, esto es el fin de la presentación, pero quería mostraros lo de Google Earth, si tenemos un poquito de tiempo, yo creo que sí. Quería mostraros... Sí, adelante. Mira, quería mostraros con el Google Earth a los alumnos lo útil que es y que naveguéis conmigo, que podáis navegar conmigo. A ver un momentito, que yo pueda meterme aquí. Vale. Bueno, pues esto es el Google Earth y os voy a mostrar un poco a veces, no todos los edificios se muestran como lo vais a ver aquí ahora, porque hay algunos edificios que no están en volumen, no sé por qué, no se encuentran en volumen. Entonces, a ver si puedo aquí ejecutarlo, porque no sé por qué no se ejecuta. Un momento. A ver. Ahora. Mirad, si yo pongo aquí, vamos a poner Alhambra de Granada. Perdón. Vale, pues bueno, está aquí, perdonad. Bueno, pues aquí yo tengo la Alhambra de Granada, ¿vale? Entonces yo aquí estoy ahora mismo navegando con vosotros. Aquí tenemos una vista en 3D, ¿vale? Y tenemos una vista en 2D, ¿de acuerdo? En 2D nos sirve para tener una visualización más real, ¿no? De cómo es el terreno y cómo es la edificación. Y con el ratón me voy moviendo. Aquí tengo para ir moviéndome con una especie como de brújula. Me puedo mover norte-sur, etcétera, etcétera, ¿vale? Me puedo acercar. A ver si me acerco un momentito. Con el scroll... Espera, que me estoy alejando. Me voy alejando y no me quiero alejar. Ahora. Bueno, me voy acercando. Vale. Bueno, pues ahora está muy empastado, la imagen tiene que ir poco a poco poniéndose bien. Vale. Lo digo porque si alguna vez tenéis que buscar algún monumento, algún edificio o algo, pues podéis utilizar este método. Y con el ratón, apretando lo que es uno de los botones, sobre todo estos ratones, estos mouse de videojuegos que tienen todo tipo de botones, pues yo puedo ir moviendo la imagen, me puedo acercar o alejar y puedo ver perfectamente cómo es el edificio. O sea, y puedo dibujarlo. O sea, aquí tengo la calzada y puedo ver perfectamente cómo es el Palacio de Carlos V y puedo hacer una visita virtual perfecta.
perfecta. Ya os digo que no todos los edificios están así, ¿eh? Hay algunos que se ven planos y no hay forma, ¿vale? Pero bueno, esto es una forma de visitarlo, de girarlo, de ver la parte de aquí y te da una vista, vamos, a mí me parece esto un lujo para poder trabajar cualquier cosa histórica, cualquier edificio histórico y poder, no sé, no he puesto, por ejemplo, podemos buscar la Catedral de México, a ver si nos aparece, vamos a ver. Vamos a ver si tenemos suerte, porque no todos los edificios están colocados de la misma forma, o sea, no están en 3D. Entonces, bueno, pues vamos a ver si tenemos la suerte de poder verlo y si está en 3D. Ahí lo tenemos. En este caso sí, en este caso lo tenemos y bueno, podemos ver toda la cruce, la iglesia, la catedral, perdón, y podemos situar la planta incluso, ¿vale? Desde arriba y podemos ver aquí la capilla que hay al lado. Vamos, esto es, a mí me parece una maravilla. Y bueno, si tenemos que dibujarlo, pues ya tenemos unas referencias bastante buenas, sobre todo volúmenes, que es a lo que voy, ¿no? Es una herramienta muy útil, ¿vale? Y bueno, incluso ahí tenemos el Templo Mayor al lado, ¿no? O sea, que incluso podemos hasta visitar cómo era el Templo Mayor, o sea que, bueno, pues la verdad que si yo en algo os he podido ayudar con esto es en cuanto que, bueno, pues es mi método de trabajo y una forma de poder visualizar algo que tenemos que trabajar, ¿no? Pues ya con esto doy por finalizada la presentación y si queréis hacerme alguna pregunta, pues estaré encantado. A ver, voy a poner la pantalla aquí. Muy bien, jóvenes, pues abrimos ¿Se me ve? los micrófonos. Sí, te vemos. Ah, vale. Ahí Ya está. Abrimos los micrófonos para que alguna pregunta que le deseen formular al doctor José María. Adelante, ¿verdad? Ustedes que están involucrados con el tema de la historia y la conservación. Vamos a ver si alguien no puede hablar, también puede dejar su mensaje en el chat y lo leemos. Si tenéis alguna pregunta de, no sé, de algunas cosas que os han surgido. David, Yo ¿no? sí quería preguntarle, Hola, bueno, primero gracias, ¿no? Por como mantener vigente como esta vieja escuela de la representación, pues manual, ¿no? Porque ahorita ya los jóvenes más chicos que nosotros, pues los de 20 años, ya es como puro digital, ¿verdad? Entonces es bastante grato ver este tipo de representaciones. Yo quería preguntarte cuánto tiempo aproximadamente le dedicas como al día, porque veo que son dibujos muy elaborados y pues no me hago la idea de cuánto te tardas más o menos. Pues mira, el tiempo es ingente. Cuando digo ingente, pues si te digo todos los días, todos los días. O sea, yo dibujo todos los días. Y si no dibujo todos los días, tengo que recuperarlo. Es decir, cuando uno hace una publicación, tiene una meta de tiempo. Es como cuando uno hace una tesis. El día que hagáis, si alguno de vosotros hacéis una tesis, os daréis cuenta que es una carrera de fondo. Y o tú te pones metas o no terminas nunca, ¿no? Entonces, o cuando haces es decir, cualquier trabajo que hagas tienes que poner unas metas. Para mí, lo gratificante de esto es que el tiempo es grato, valga la redundancia. Para mí es placentero, o sea, es una droga. Entonces, lo malo de las drogas es que te piden más. Entonces, ¿qué ocurre? Que el dibujo es algo que cada día, por eso los dibujos, cuando yo empecé a hacer el primer libro, los dibujos eran tamaño carta, o incluso más pequeños, ¿eh? Pero a medida que uno va dibujando, pues se va animando. Entonces, ¿por qué no haces un dibujo más grande? ¿Y por qué no más grande? ¿Y por qué no más grande? ¿Y por qué no? Y al final te das cuenta de que tus metas van subiendo. Esto es como un tenista o como
con un deportista, pues uno se va animando. Y el entrenamiento también es importante. Yo ya no tardo tanto, es decir, antes tardaba más, ahora tardo menos, porque tiene más agilidad de dibujo. Y por otro lado, también utilizo, aunque no lo creáis, utilizo las herramientas de Internet, o sea, perdón, de Photoshop, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en el caso de la pirámide de la reconstrucción del túmulo del tema funerario, pues yo solo era un dibujo y a partir de ahí yo iba quitando zonas y iba dibujando trozos. Es decir, aprovecho las tecnologías. De alguna forma, ¿no? Las aprovecho. O a lo mejor, pues en el caso de dibujar la Alhambra, pues aprovecho la forma que tiene la Alhambra de lo que es el contorno y la edificación, pues Google Earth me sirve para dibujarlo. O sea, no me voy a poner a hacer algo que ya lo tengo ahí. O sea, a repensarlo. En cambio, si tengo que dibujar la capilla de la Alhambra, esa zona que es más compleja, la tengo que pensar, eso sí lo tengo que pensar yo. O la catedral que me la invento. Pero hay cosas que directamente tiro de lo que hay. ¿Vale? O sea, que realmente tiempo es mucho, pero ya sabes tú que sarna con gusto no pica. Es decir, aquí decimos eso. O sea, que realmente es un trabajo de día a día y bueno, pues vas avanzando y te vas dando cuenta que además cada vez los dibujos van mejorando. Tú mismo te vas mejorando, ¿sabes? O sea, que también es gratificante en ese sentido, ¿no? Y bueno, y lo de utilizar una técnica clásica a la hora de representar la arquitectura, que hoy en día existe el SketchUp y otras herramientas de dibujo técnico y válidas y muy buenas, pues están bien también. O sea, yo, por ejemplo, hice una terma romana, la hice en SketchUp y me acuerdo que me gustó, pero te digo el que tardé más en dibujarlo con SketchUp que en dibujarlo yo a mano. O sea, tardé más. O sea, a veces me desesperaba un poco porque yo decía, tardo más en todas las herramientas, en levantar los volúmenes que en yo dibujarlo a mano casi. Porque el planteamiento, cuando uno ya lo tiene en la cabeza, casi la mano alzada va muy rápida, ¿sabes? Pero bueno, también hemos hecho dibujos con SketchUp, hacemos infografías, o sea, dentro del libro hay una parte infográfica que también la hemos metido. O sea, yo lo que sí quería mostraros es la parte gráfica, que creo que es importante. Mirad, he traído aquí un cuaderno mío para que veáis un poco mi forma de trabajar también en cuadernos pequeños y cómo estas notas de apuntes, pues yo las tomo cuando voy por ahí, pues veo a lo mejor una exposición o veo algo y tomo apuntes a lo mejor a tinta o algo de cómo es un edificio, cómo es una estructura, por ejemplo. Y bueno, pues el dibujo te sirve para repensar cosas, ¿no? Como esto es un casetón, entonces, bueno, pues dibujarlo, repensarlo y, bueno, pues diríamos que es una forma de entender cómo funciona, ¿no? A ver, por ejemplo, te voy a mostrar otro que tuve que hacer de una estructura alveolar. Esto lo vi en Roma. Bueno, pues entendí cómo funcionaba una bóveda romana a base de cimbras y de planchas y cómo lo iban construyendo ellos. Y esto es en una ruina romana, o sea, es un dibujo que hice yo allí. Bueno, pues el dibujo te sirve para tú, digamos, entender un casetón, cómo funciona el casetón romano. Bueno, pues más o menos lo vas dibujando, lo vas planteando, ¿no? O esto, por ejemplo. Esto es un dibujo que tengo yo fui a hacer una visita de un corral de comedias español. Bueno, pues fui allí y como en la visita guiada te dicen muchos nombres que tú no conoces, disculpad porque igual está al revés la imagen y no se entiende. Pues yo ahí fui apuntando todo lo que decía la mujer que iba de visita guiada. Entonces, toda esa información a mí me sirve para luego hacer el dibujo ilustrado del libro. Las visitas de un monumento bueno, mira, este es un dibujo de Santa Sofía, pero en Estambul que hice. Bueno, pues dije, bueno, pues voy a hacer un dibujo para ver cómo es la iglesia, lo hice a lápiz y bueno, realmente el dibujo a mano yo creo que es muy útil para entenderlo y para comprender cómo es el edificio, ¿no? O sea, no sé, yo creo que
que es bastante útil en muchos sentidos. O sea que, o por ejemplo, esto que hice de un campanario. Bueno, pues te das cuenta un poco de cómo funciona la escalera como tal. Bueno, pues te sirve un poco para tú estructurarte un poco, nada más. Que el ordenador está genial, ¿eh? Pero yo creo que el llevar un cuaderno por ahí y tomar apuntes es muy útil. O sea, creo que viene muy bien. ¿Sabes? Padrísimo. Sí, acaba de llegar el doctor Juan López, o por aquí estaba más bien, vi que levantó la mano. Quisiera preguntar si quieres alguna intervención ahora y después continuamos con las preguntas. Ya no lo veo. Ay. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Gusto en verte nuevamente, José María. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, igualmente. Y felicitaciones por tu disertación. Muchas gracias. Seguramente habrá enriquecido muchísimo a todos, pues, pero particularmente a los más jóvenes. Y bueno, pues con el gusto de poder contar contigo. Muchas gracias. De ver y vaya, gracias por apoyarnos en todo. Nada, yo encantado, sobre todo los que nos dedicamos a la docencia sabemos el valor que tiene enseñar para que el camino que nosotros hemos abierto pues le sirva a los alumnas y a los alumnos para su futuro, que es lo más importante. Sí, así es, y yo seguro estoy que los ha enriquecido muchísimo. Yo mismo, pues, a pesar de los años, pues de pronto estaba escuchando tus consejos a la hora de graficar determinado elemento y cómo tener otra mirada sobre el mismo objeto, sobre los que algunos pues llevamos pues toda nuestra vida volcada, ¿verdad? Te agradezco muchísimo, y en nombre de la universidad, pues mi pleno reconocimiento. En su momento te haremos llegar la correspondiente constancia, pero primordialmente pues un abrazo y gracias por todo. Pues gracias a usted y a la universidad por esta oportunidad y por seguir vinculado a la UDG, que para mí pues tiene un vínculo especial por lo que es Guadalajara y lo que es México en sí. Muchas gracias, pues por mí todo. Te dejo todavía con ellos, no sé si quieren estar platicando todavía un rato contigo. Pues gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor, qué bueno escucharlo. Vamos a continuar. Le voy a leer aquí, tenemos una pregunta y un comentario. Le leo primero el comentario de Ana Fabiola García, que lo quiere felicitar y le dice que tiene usted un patrimoniazo documental. Muy valioso, gracias por compartirlo, dice. Y enseguida tenemos la pregunta de Eric Espinosa y dice, ¿cómo usted visualiza la graficación arquitectónica en un futuro? Pues yo creo que cada día se valora más el dibujo manual. De hecho, nuestros libros, el éxito que han tenido no ha sido yo creo que ha sido por el dibujo gráfico a mano. O sea, realmente la gente valora cada día más ese tipo de imagen, no sé. Quizá porque como hoy en día todo se hace de forma digital, pues ya se echa en falta, ¿no? Pero yo creo que al final es una convivencia. Van a vivir juntos, lograr la técnica clásica con las nuevas tecnologías, van a convivir juntos y yo creo que es lo suyo. O sea, que yo, por ejemplo, he tenido alumnos en prácticas de vuestra edad que manejan ahora la tableta digital de Apple, por ejemplo, y me enseñan sus dibujos, y me reconocía esta alumna el año pasado que ella echa en falta volver a dibujar a mano, o sea, manualmente, porque le ayuda a repensar. Muchas veces la tableta está muy bien, pero que a ella lo echaba en falta. Y de hecho ella unificaba los dos tipos de dibujo, porque ella escanea y sobre el dibujo escaneado sigue trabajando, ¿no? O sea, yo creo que al final todo soporte y toda forma de dibujar es válida, siempre y cuando queramos saberlo, cómo transmitirlo. Yo creo que esa es la parte fundamental. Es decir, ¿de qué forma lo puedo yo transmitir mejor para que se entienda? Ya sea por ordenador, ya sea en AutoCAD, ya sea en SketchUp, ya sea en lo que sea, pero que se vea claramente. Al final lo que tiene que valer es que lo que yo explique de forma arquitectónica se entienda.
y que no sea complicado de ver, sino que sea fácil de ver y sobre todo que tenga una calidad, porque evidentemente todo dibujo, si yo veo un dibujo de Foster o veo un dibujo de Gehry o veo un dibujo, me doy cuenta de la calidad que tiene esa gente, que esa gente dibujó mucho a mano y te das cuenta bueno, que son pequeñas joyas que se nota que tienen mano, ¿no? Tienen enseñanza, ¿no? Esos arquitectos, ¿no? Entonces yo creo que van a convivir ambos. O sea, nada va a superar al otro. Yo creo que no. Muy bien. Pues tenemos tiempo para una pregunta más. Si alguien tiene por ahí, Alfonso. Hola, Alfonso, ¿qué tal? ¿Qué Muy tal? buenas, Buenos Alfonso. días, buenas tardes. Oye, quería Buenas. preguntarle qué consejo tendría para quienes, bueno, no tenemos ese talento como para el dibujo a mano alzada y al momento de transportar una imagen, lo que estamos viendo de una construcción, de un edificio o un monumento, y sin utilizar instrumentos y como poder transportar, traducir eso en imágenes y como aspirar a ese tipo de representaciones. Bueno, pues yo, si tienes que dibujar un monumento y tienes que darle una calidad gráfica, bueno, pues yo acudiría, yo intentaría representarlo como mejor se te dé a ti, ¿no? En la parte, si no es gráficamente, pues a lo mejor por ordenador, pero a lo mejor luego imprimirlo y luego dar una parte, digamos, a mano, manual, que también lo puedes hacer. O sea, puede ser al contrario, puedes hacerlo, empezarlo técnicamente con Photoshop, o sea, perdón, con SketchUp o con otro tipo de programa, ¿no? Y luego imprimirlo y luego hacer pruebas manual, de forma de rayado manual aparte o con tintas también lo puedes imprimir con un papel con un cierto grosor, que también lo he hecho yo muchas veces, y aparte de ahí dibujar sobre el dibujo. O sea, dibujar sobre dibujo. Y a ver, una forma de, cuando me dices de calidad, a ver, yo no aprendí dibujando. A mí me enseñaron maestros como los que tenéis o como incluso los que tendréis en el futuro. Yo creo que es muy importante fijarse en los grandes maestros. O sea, copiar a Piranesi, dibujos de clásicos y hacer rayados, dibujos, copiar, no es malo. No es malo porque uno aprende mucho. Copiando aprende mucho uno. Y a partir de ahí aprende uno a hacer un grafismo y a partir de ese grafismo lo utiliza en sus dibujos. O sea, que yo creo que se puede hacer a la inversa. O sea, si a ti está mejor el ordenador, trabaja en el ordenador, pero luego imprímelo y haz pruebas de tinta, de lápiz de color o pruebas sobre ese dibujo para ver qué calidades obtienes. O sea, que igual encuentras ahí una simbiosis curiosa, ¿no? O sea, que incluso puedes hacer enmascaramientos. Yo creo que puedes hacer incluso dibujos a raya, cogerlos, escanearlos, con el Photoshop hacer un recortado, pegarlo, no sé. O sea, que eso ya puedes experimentar. Pero vamos, que el tener calidad de dibujo y tener mano para dibujar, yo creo que como todo es un paso que como montar en bicicleta, que poco a poco hay que dibujar mucho. Y llevarte un cuaderno contigo de viaje y cogerte un lápiz y no tener ningún rubor en coger y ponerte a dibujar. Y a medida que tú vas a ir dibujando, vas a ver, mira, esto es un dibujo que hice de la bodega de Gehry en España, estando allí. Bueno, pues te sientas, te tomas una Coca-Cola, te coges tu lápiz y te pones a dibujar. Que te sale mejor o peor, no pasa nada. Pero la cuestión es dibujar. Y te hace entender cómo es el edificio. O sea, yo creo que es muy importante el estar allí y casi como hacértelo tuyo. El dibujo es eso, es casi decir, eso que estoy allí viendo me lo voy a hacer mío. Y bueno, pues entrenar, nada más. Muy bien, muy bien.
Hay un comentario de Lourdes Victoria, dice, muchas gracias por la conferencia, fue sumamente nutrido, una de las partes más relevantes para mí, creo que fue que recalcó el mejor de los trabajos previos y colocar nuestra aportación dentro de las representaciones realizadas. Comenta Lourdes Victoria. Pues, Bueno, muchas gracias. Vamos a ceder la palabra a la maestra Gloria Tomás, que es la titular de la materia de historia, en donde estamos alojando este evento, para que nos diga unas palabras. Gracias. El dibujo me parece fantástico para manifestarle a los estudiantes la historia de la arquitectura. Realmente lo que tú haces, ¿no? Nos muestra cómo eran las edificaciones antiguas y la manera en los diferentes métodos que nos mostraste, pues ver los interiores junto con los exteriores, esos cortes fugados, esas isometrías con sus transparencias, etcétera, hace que cualquier alumno de arquitectura o gente no arquitecta entienda a la perfección cómo eran las edificaciones o cómo lo son, ¿no? Y yo utilizo mucho en mis clases de historia en la licenciatura de arquitectura, autores, imágenes de libros basadas sobre todo en dibujo más que en fotografías. Y de hecho hago que los alumnos hagan dibujos a mano, que copien o calquen si quieren, pero para que se adentren en la fachada, en el interior, en los detalles, y solo pues haciéndolo a mano, ¿no? Me parece un recurso fabuloso para entender la evolución arquitectónica, ¿no? Te felicito, José María. Es un trabajo con una perfección, que Bárbara es perfeccionista, y creo que te veo, o sea, una evolución bastante acertada de pues, las últimas veces que te vi ahora, hace unos años, pues has evolucionado bastante, te has hecho más perfeccionista. Más. Sí. Sí. Además, la ambición ya te lleva más, o sea, ya llegas a querer hacer dibujos más desarrollados, más amplios y con más detalles y tal. Sí. Es un vicio, es un vicio. Ajá. Y además yo me alegro lo que comenta, que los alumnos conozcan los dibujos de Palladio, de Viollet, de Duc, de todos los totallistas, porque son joyas. Yo siempre digo que son una joya. Yo hace poco vi de Piranesi una exposición aquí en Madrid de la Biblioteca Nacional de Piranesi, y yo vi la columna trajana que está ahí en Roma. Era un dibujo, os puedo asegurar que medía, yo no sé si eran 6 metros de dibujo, 7 metros de dibujo, una barbaridad enorme, con todos los detalles de todas las batallas que hay en esa columna, y bueno, pues me parece un aspecto documental brutal, ¿no? Y bueno, y aparte de los dibujos, el detalle de línea y de acabado que tienen y de sombreado, pues que son admirables, ¿no? Son admirables. Entonces yo sí recomiendo ir a muchas exposiciones, ver muchos dibujos antiguos y casi ser un coleccionista de dibujos, ¿no? Sí, ha habido exposiciones. Hace unos años se expusieron planos originales de Émile Bernard sobre el Palacio Legislativo. Y bueno, planos grandes a tinta, muy detallados con sus secciones. También en el Palacio de Iturbide hace unos años se expusieron planos arquitectónicos, constructivos del Palacio de Bellas Artes. Me imagino que habrán sido pues por su autor estos dibujos, y también una sección fugada a tinta fabulosa. Entonces realmente y bueno, las herramientas que tenían entonces, tiralíneas, no me lo imagino dibujar esos detalles a tiralíneas fabulosos.
Entonces sí, felicidades y creo que ahora valoramos más, después de tu plática, valoramos más estos dibujos, estos libros, ¿no? Gracias. Gracias. Y pues espero como estudiantes de historia y de conservación igual pase lo mismo, ¿no? Valorar más este tipo de representación. Pues nada, muchas gracias y seguimos trabajando. A ver si para el siguiente libro ya lo tenemos allí, en México. Sí, sí, ojalá. Sí, esperemos. Sí, gracias. Muy bien. Pues antes de terminar, quisiera hacer un poquito el encuadre de la invitación. Para los que no me conocen, bueno, yo soy también profesor de tiempo parcial en el programa de posgrado de Ciencias de la Arquitectura y doy clases de dibujo técnico arquitectónico hace 20 años ya en el CUAD. Y pues siempre me ha encantado el dibujo, ¿no? Entonces, mi proyecto de investigación se llama las libretas de dibujo como herramienta en la ideación arquitectónica. Pero hagan de cuenta que como profesor investigador, pues uno va buscando una cosa y a veces encuentra otra. Entonces, ya tengo algunas publicaciones acerca de el dibujo híbrido, que es esta última parte que nos comenta José María, respecto de mezclar las técnicas actuales, ¿no? Entonces, el dibujo híbrido, pues es esta consistencia de escanear el dibujo a mano y pasarlo por algún medio digital, ¿no? Como editarlo en el iPad o en Photoshop y lograr las representaciones ya como infografías, como aportación de nuestra época, ¿no? Entonces, a José María yo lo conozco a través de mi hermana, que vive en Madrid, y ella es amiga. Es como cuando encuentras algo bien padre y dices, no me lo puedo quedar yo sola, ¿no? Entonces mi hermana, la tienes que conocer su trabajo. Entonces ya tuvimos este acercamiento. Igual yo, o sea, me dije, es que durante la intervención, las intervenciones que yo he tenido o el acercamiento con los estudiantes de la maestría, yo como apasionada del dibujo les he insistido en que realicen estas ilustraciones que son producto de la paleografía, que es la ciencia que a través de la interpretación de los escritos llega a la producción gráfica. Entonces, todo este chisme va a rollo de que estén ustedes motivados para que elaboren su producción gráfica propia y acompañen su investigación, sus tesis, sus temas de interés, ¿no? Entonces, a veces vemos los libros y decimos, wow, ¿no? O sea, pues qué padre está, y ya, pero no nos planteamos la posibilidad de nosotros generarlos, ¿no? Entonces, esto era lo que queríamos compartir con ustedes para que se entusiasmaran en ustedes de sus propios temas, generar sus ilustraciones, ¿no? Entonces, no sé si respecto de esto, para cerrar, José María, ¿nos quisieras comentar algo? No, nada, que sí, efectivamente, que el dibujo es una herramienta fundamental para los alumnos, que lo utilicen para entender los elementos arquitectónicos, y el día que tengan que publicar o que mostrar algo de arquitectura, que tengan su propio estilo, porque, a ver, yo he mostrado mi estilo, que es muy clásico, pero puede ser otro tipo de dibujo mucho más suelto. Yo he visto dibujos arquitectónicos como casi de mancha, con alguna línea y con esbozos. Bueno, pues ya cada uno que vaya generando su propio estilo, como bien comentas, Mónica. O sea, que el trabajo te lleva al estilo, al final. Trabajando, ¿verdad? Se logra. Trabajando vas generando tu propio estilo, efectivamente. Sí. Y animarse a proponer, ¿no? Porque nos comentabas dentro de tu metodología, o sea, pues sí, se investiga y generas, ¿no? Pero te atreves a proponer, pues esto lo voy a hacer en transparencia, esto lo voy a hacer en progresivo, esto se ve mejor en isometría, esto se ve mejor en perspectiva. Entonces ya ahí es la aportación del interpretador. Y pues estos sistemas de representación los vimos en la básica, o sea, en la licenciatura. Todos sabemos hacer un isométrico, una perspectiva, ¿no? Entonces, pues anímense, ¿no? A ejecutar. Y si se equivocan, ya dijo José María, pues le borran. No, claro. La equivocación no pasa nada, se aprende, la equivocación es aprender, así es la vida. Para lograr esa perfección, ¿verdad? En el ejercicio. Hay un último comentario, de Gilberto Barragán en el chat, que nos comenta: buenas tardes y muchas gracias por compartirnos.
llamó mucho mi atención la similitud de la estructura etrusca en su llamada cúpula falsa con el arco maya. Sí, es cierto. Y yo me di cuenta al dibujarlo. Tiene toda la razón este alumno. Porque es un escalonamiento que se produce tipo arco maya y es la entrada del túmulo, ¿sí? Y es totalmente muy parecido al arco maya, efectivamente. Pues entonces, eso lo descubre dibujándolo, cuando lo dibujas. Porque cuando lo visitas, muchas veces esas cosas te pueden, a ver, te puedes dar cuenta también, ¿no? Pero cuando lo dibujas lo interiorizas, te das cuenta y dices, efectivamente, esto va escalonado y tiene una forma de arco maya. Sí, sí, sí. Pues mira, me alegro que haya visto esa similitud, efectivamente. Sí, sí, sí. Pues nos confirma Edilberto cómo a través del dibujo se pueden hacer estas reflexiones gráficas que llevan al conocimiento, ¿no? Pues a lo mejor ahí pues hasta tienes una línea de investigación, Edilberto, ¿no? Referente a cuadrar más cosas, ¿no? La época, los sistemas constructivos, chalala. Muy bien. Sí. Muy bien. Pues nos quedan 5 minutos antes de despedirnos. Si alguien más quiere comentar algo. Bueno, yo quisiera recalcar que el doctor Alfredo Alcántar, pues sus fuertes son la historia de la arquitectura y el dibujo, precisamente son las dos materias que él imparte. Entonces también yo he visto que en historia pues se vale mucho de los dibujos así en el pintarrón, tiene la facilidad de expresar la idea, el concepto, que le envidio muchísimo. Y bueno, también hace a sus alumnos que hagan sus apuntes a mano, ¿no? Con sus dibujos. No sé, Alfredo, si quieras comentar algo. Sí, gracias, Gloria, por el comentario. Pues precisamente uno de los maestros de los que aprendí historia de la arquitectura fue Héctor Zapata Gálvez, que era un excelente dibujante. Entonces nos enseñó a dibujar y a aprendernos pues, prácticamente los edificios importantes de la historia de la arquitectura. Y fue la manera en como yo aprendí. Entonces, pues, ¿qué otra manera de enseñar más que la que uno, o al menos ya tiene la experiencia de haber adquirido el conocimiento, como fue a través del dibujo arquitectónico? Entonces, en ese sentido, pues es lo que yo he tratado de transmitirle a mis alumnos. Y pues sin duda, la publicación que por ahí me hizo llegar José María es uno de los referentes que normalmente les recomiendo para que lo tomen como base para hacer algunas representaciones de los temas que vamos viendo durante el semestre. Entonces, pues, gracias, Gloria, por el comentario y pues sí, así es, efectivamente. Y José María, pues agradecido con tu participación y pues excelentes dibujos, como señaló Gloria, pues hay novedades interesantísimas, las diferentes vistas que mostraste de edificios desde diferentes ángulos, desde dentro hacia afuera, desde fuera hacia adentro, con corte, con semicorte, etcétera, etcétera, pues nos abren las posibilidades o nos abren nuevas alternativas para poder representar o poder expresar las características de los espacios que estamos abordando en los temas que vemos en nuestras materias. Pues muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ha sido un placer escucharle y bueno, pues también me da mucho gusto ver sus publicaciones y tenerlas y bueno, son una joya también. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues aquí estaba también el comentario en el chat del doctor Alfredo. Felicidades por tu exposición, José María. Fue un deleite disfrutar de tu discurso e imágenes. Un abrazo afectuoso. Muchas gracias. Reiterando, ¿verdad? La intervención. Pues, ¿algo más, José María? No, nada, que agradeceros a todos y espero que hayáis disfrutado y que, bueno, cualquier duda, consulta o que tengáis, bueno, pues Mónica me lo puede transmitir y nada, y que seguimos en contacto y a seguir trabajando y a seguir viciados con el dibujo. Así que yo os animo.
a tener esa experiencia, que es muy grata, la verdad. Es muy grata. Así es, pues a disfrutar del dibujo. Jóvenes, pues nos despedimos agradeciendo las facilidades que el programa de posgrado Maestría en Ciencias de la Arquitectura nos ha otorgado a través de su coordinación con el doctor Juan López, la maestra Gloria Tomás y el espacio de su clase, y pues nuestra asistente estrella Zoe, que nos acompaña siempre detrás de las cámaras, y pues a los profes que nos acompañaron, y muy en especial a nuestro invitado, el doctor José María Martínez Murillo, que esperemos se repita esta presentación en otra ocasión para seguir motivando a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes maestrantes. Muy bien. Pues sin más, nos despedimos. Que pasen muy bonito fin de semana. Igualmente. Gracias. Igualmente, gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.